Muy buenas tardes. Como ya escucharon, mi nombre es Nicola Arbaje y hoy les voy a hablar sobre el manejo del paciente difícil agudizado por la tecnología. Antes de empezar, tal y como hablaba la doctora anteriormente, hay una parte de humanización, hay unos cambios de visión que pueden hacer la diferencia, por lo cual yo hoy les ofrezco hacer un cambio en el nombre de la conferencia. En vez de hablar de un paciente difícil, agudizado por la tecnología, les quiero hablar de un paciente desbordado por la tecnología. ¿Por qué no hablar del paciente difícil? Porque obviamos el que este es un paciente ansioso, un paciente hipervigilante, un paciente que está desconfiado, un paciente sobreinformado, un paciente que en general está desbordado. Siempre que vemos a un paciente que está presentando conductas, por ejemplo, como el que llega a su consulta ya con un diagnóstico que ChatGPT le dio, o el que vio en unos videos de Reels de Instagram o de TikTok un tipo de cirugía que es la que más se está utilizando. Y todos esos pacientes a los que categorizamos difíciles vendrían siendo esos pacientes los cuales están con un estado emocional no regulado. Al igual que la doctora, no quiero salir hablando en la foto. Entonces, estos pacientes no son un paciente nuevo, son los mismos de siempre, lo único que la tecnología les ha amplificado todas esas inseguridades, todas esas emociones. ¿Quiénes vemos? Personas con una vulnerabilidad que se manifiesta como una necesidad de control, una ansiedad que no saben manejar, una búsqueda de certeza en un mundo que, como ustedes bien saben, no hay una certeza. En la psicología de la salud, visualiza a ese paciente como alguien que está haciendo intentos de poder recuperar su seguridad o entender una situación o manejar, controlar su ambiente. Por lo cual, son pacientes que llegan con una carga emocional y una carga cognitiva muy grande. El rol de ustedes se ha transformado no solo en ser fuente de información, ahora también son traductores y mediadores de toda esa otra información que el paciente está trayendo desde fuera. Siempre hemos tenido al famoso doctor Google, que ya ahora mismo es lo de menos. Porque claro, Google siempre nos daba una búsqueda muy general, mientras que ahora llegó la inteligencia artificial, que nos hace preguntas, que nos conversa, que nos habla en primera persona, que te dice, basado en tus resultados, tuki, 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 esto es lo que hay, esto es lo que el paciente tiene, este tipo de cirugías son las que aplican y un montón de información que da una falsa seguridad, una perspectiva errónea y una, como si fuera una emoción muy convincente. Con eso es lo que estamos luchando. La tecnología no es el problema es esa literacidad con la que se toma la tecnología. Por eso, me imagino que en la conferencia, en varios panelistas deben de haber hablado de cómo la tecnología viene siendo una moneda de dos caras. No es mala en sí, sino tenemos las personas que no saben utilizarla o que se ven afectados por cómo la están utilizando. Y por el otro lado, tenemos a esos pacientes que sí la están utilizando de forma correcta, sí están haciendo preguntas adecuadas, sí están convirtiéndose en un aliado de ustedes. Con estas herramientas que les voy a presentar, lo que buscamos es poder cambiar a ese paciente que llega cuestionando, que llega sobrecargado, que llega abrumado y convertirlo en un aliado. Me voy a basar principalmente en el modelo de la comunicación no violenta del psicólogo Marshall Rosenberg. Ese libro se los recomiendo a todo el que le interese conocer un poco sobre el manejo de la comunicación, la mediación y todo ese tipo de temas. Aquí directamente no fui literal en la información, sino que lo amoldé a 5 recomendaciones basadas en este modelo que les voy a presentar. Lo más importante de este modelo es que viene
a decirnos que antes de convencer a un paciente, antes de corregir o querer educar, tenemos que conectar. Vámonos con el primero, que suena bien sencillo, pero es un mecanismo que lamentablemente no hacemos de forma automática, que es poder observar la conducta solamente como la conducta que trae, sin juicio, sin interpretación. La conducta es el dato, es el hecho. Ya una interpretación viene siendo una hipótesis que nosotros estamos creando en base a eso. Por lo cual, lo que queremos aquí es poder ver, este paciente llegó haciendo este comportamiento y punto. Le traigo unos ejemplos. Y para esto le voy a presentar 5 perfiles de paciente que más o menos distribuí. Quiero aclarar que esto no es para nada con fines de diagnóstico, ni de clasificar, ni clínicamente estándar. Solamente los traigo para que nosotros durante esta conversación podamos distinguir a cuál paciente nos estamos refiriendo en el momento de que doy las distintas recomendaciones. Pero repito, no son para diagnosticar, no son para clasificar. Tenemos al paciente sobreinformado. ¿Qué sería lo que observamos de ese paciente? Que alguien que llega con un sinnúmero de fuentes de información y que aún así necesita comprender más. Tenemos al paciente convencido, al convencido de que tiene un diagnóstico, convencido de la cirugía que tiene que hacerse, convencido de X o Y. ¿Cómo lo vemos? Como que alguien que llegó con una propuesta y o de un tratamiento o de un diagnóstico que entiende que es su mejor opción. Luego tenemos el buscador ansioso, el que busca para calmar la ansiedad, pero la búsqueda en sí le aumenta la ansiedad y es un círculo vicioso. ¿Cuál sería la observación en ese? Que es alguien que a pesar de que busca información y recibe información, continúa teniendo niveles de ansiedad. El desconfiado, que ahí podemos ver, es simplemente una persona que cuestiona o duda o necesita reafirmaciones. Y el hipercomunicado, que es el paciente que siempre está comunicándose vía WhatsApp o teléfono constantemente. La idea de poder separar el juicio de la conducta es para poder enfocarnos en qué es lo que está detrás de esa conducta, qué es lo que el paciente nos está queriendo decir, cuál es el mecanismo que el paciente está necesitando desarrollar para cumplir o responder una necesidad muy pura que tiene dentro. Es importante que la conducta es lo visible, el mecanismo es lo que está debajo, no lo vemos. Si respondemos a la conducta, entonces entramos en conflicto con el paciente. Mientras que si podemos identificar cuál es el mecanismo, podemos acceder a ese paciente, podemos conectar con él y poderlo ayudar. Si nos vamos a los perfiles anteriores, el sobreinformado, ¿qué necesita? ¿Cuál es su mecanismo? Necesidad de control, búsqueda de certeza. Tengo miedo y necesito entender. El convencido, intolerancia a la incertidumbre. Necesito una respuesta y eliminar una incógnita. El buscador ansioso. Hay personas que lo diagnostican a esos, y eso sí es un término por cibercondria, por ejemplo. Son pacientes que puede ser que su mecanismo sea la búsqueda constante y compulsiva. No siempre. El desconfiado tiene su fuente de seguridad externa y además la percepción del riesgo. Ahí quiero hacer un pequeño paréntesis. Hoy en día la percepción del riesgo está cambiando porque puede ser que haya una cirugía que es poco frecuente, pero del otro lado del mundo tenemos a una persona que por TikTok o por Instagram estoy viendo su historia, estoy viendo su recorrido exactamente con esa cirugía que es rara ver. Y además, de casualidad, tuvo esa complicación que sucede en un 1%. Entonces, ¿qué eso hace? Que el paciente vea esa complicación de una manera más accesible, más fácil de poderla adquirir, vamos a decir. Porque además en los comentarios encuentra a 2 personas más de otras partes del mundo diferentes que también. Entonces, hay un trastorno en el riesgo.
Hay una visión errónea de ese riesgo, lo ven aumentado. Y por último, la hipercomunicación, necesidad de regulación emocional a través del contacto. ¿Para qué nos sirve eso? Para poder validar, que aquí es que está la clave. Esto, si algo quieren llevarse sí o sí de esta conversación ahora, es eso, es lo importante que es validar. Con validar nos conectamos con ese paciente. Validar no es darle la razón, no es aceptar la información que el paciente nos está brindando. Validar es simplemente poder ver la vivencia de ese paciente y aceptarlo como una realidad para él. Ayuda al paciente a poderse sentir comprendido, disminuye la necesidad de defender su posición constantemente. Si no vamos a los ejemplos, al sobreinformado, decirle, entiendo que para ti hay una necesidad de recibir más informaciones, que eso te da tranquilidad. Al convencido, es normal querer estar completamente seguro antes de una cirugía. Al que busca y le crea más ansiedad, entiendo que buscar te genera muchas dudas. Y así sucesivamente al desconfiado, al hipercomunicado. La idea es ver qué necesidad tiene y podérselo validar. Ese sentimiento, ese miedo, no tener, no limitarse a decirle a un paciente, entiendo por lo que estás pasando, sé que esto genera mucha angustia, sé que este tema te remueve muchas emociones con los procesos que viviste con tu padre, o sea, poder acercarse emocionalmente crea un vínculo de confianza. A partir de ahí, de que hemos validado, podemos pasar entonces a orientar a ese paciente. Poder, por ejemplo, al que necesita ter certeza, darle explicaciones concretas. Al que busca control, incluirlo en las tomas de decisiones, darle algo que pueda llevarse a casa. Ve preparándote porque la recuperación va a requerir esto y esto. Es como quien dice, identificar qué el paciente necesita y buscar la manera de dárselo. El que busca seguridad, pues poder revisar los riesgos. El que busca comprensión, traducirle ese lenguaje médico a lenguaje más sencillo. Igual el que necesita tranquilidad, poder explicarle qué va a esperar. Y con esto es clave, fuera del tema de tecnología, todo paciente que va a pasar por un quirófano es muy importante que se le pueda explicar qué va a esperar. Y muchas veces sucede ya en el día que están en el hospital, que le están explicando el proceso. Si eso lo pueden integrar como práctica desde antes y cómo se va a ver esa recuperación, créanme que ya solo con eso hay muchos niveles de ansiedad que van a disminuir. Y a partir de ahí podemos construir acuerdos, que aquí es donde está la clave de conectar y de cambiar a este paciente de un lado de la moneda a la otra. Poder darle recomendaciones, estilo, trae las fuentes que estás buscando. Vamos, estas son las fuentes que yo utilizo, que son más confiables. O invitar a ese paciente a traer cuáles son esas dudas. em, ver ver todo paso por paso. El objetivo no es convencer al paciente, es poder compartir parte de ese proceso, es brindarle estrategias que puedan ayudarle a que ese comportamiento que está sucediendo pueda ser cambiado. Si lo vemos aquí, por ejemplo, con el buscador ansioso, poder decirle, mira, cuando estés buscando y empieces a dudar, te genere dura, no sigas buscando más y veámoslo juntos. Trabajemos en base a qué estás buscando y cómo lo buscas. Al, al desconfiado, igual, poder explorar las distintas alternativas, poder responderle todo lo que necesita, que ya sé que eso es parte de lo que ustedes hacen normalmente. Al que está, por ejemplo, un paciente que trae un diagnóstico, pues ok, vamos a explorar esos diagnósticos, vamos a ver por qué
por tus características específicas, tal vez no se amolda a ti. Y este otro sí va más acorde. Es como si fuera desmontarle la idea que tiene sin confrontarla, sin decirle eso está mal, porque todo lo que sea así directo, lo que puede provocar, que creo que por aquí lo menciono, bueno, todo lo que sea confrontar directamente, lo que va a crear es una respuesta de alerta del paciente, de completamente lo contrario, en muchas ocasiones. Exacto. Entonces, la idea de estas recomendaciones es que puedan ver el comportamiento, a partir de ahí entender cuál es la emoción que ese paciente está trayendo y validarla, darle esa seguridad, darle esa comprensión, poder conectar con él para a partir de ahí orientar y llegar a acuerdos con él. La tecnología no va a desaparecer. Estos pacientes no van a dejar de llegar a consulta. Al contrario, van a llegar aún más y no sabemos qué nos queda a partir de ahora con la tecnología, qué otras puertas se van a abrir. Lo importante es que la inteligencia artificial tiene algo, bueno, ustedes tienen algo que la inteligencia artificial nunca va a tener y es ese contacto con el paciente, esa mirada, esa agarrada de mano, ese soporte, sostén y esa comprensión, ese toque humano, como bien veíamos ahorita. Eso es algo que nadie se los puede quitar. Y, repito, validar. Validar es la clave. Validar es la clave dentro del quirófano. Validar es la clave durante la recuperación. Validar es la clave incluso en sus casas, con su familia. Validar es algo que les va a permitir conectar con el otro, no importa en qué condición, o sea, en qué contexto. Muchísimas gracias.